1. Viva Mao Zedong, muera la revolución. Me he convertido en el exorcista del Partido Comunista del siglo XX. Mientras más se eleva a uno a las nubes, más dura es la caída. Sé que me romperé los huesos al caer. En el mundo hay más de 100 partidos, la mayoría de los cuales ya no cree en el marxismo-leninismo, si Marx y Lenin ya han fracasado para ellos. Con cuánta mayor razón yo, lo que te he escrito más arriba es demasiado parecido al pesimismo negro. ¿Acaso los elementos antipartido no han dicho la misma cosa? Ellos quieren derribar al partido y derribarme a mí. ¿Cuándo se podrán hacer públicas estas líneas? Es difícil decirlo ahora porque no gustarán ni a la izquierda ni a las masas. Es posible que el momento propicio sobrevenga después de mi muerte, cuando la derecha se haya apropiado del poder. Que ellos las publiquen entonces tranquilamente. La derecha explotará mis palabras para izar definitivamente la bandera negra, pero eso no les servirá de nada. Los derechistas explotarán mis palabras para escalar al poder. La izquierda explotará a su vez otras palabras más para organizarse y la derecha será derribada. Fragmentos de una carta de Mao Zedong a Jiang Qing el 8 de julio de 1966, incluida en los documentos de estudio confidenciales del Comité Central del Partido Comunista de China para la campaña de crítica a Lin Piao y Confucio. En política es absolutamente estúpida, en la cama es perfecta. La definición se deslizó por las calles de Pekín a comienzos de abril de 1975, saltó la Gran Muralla por el norte y se arrastró por el Gran Canal hacia el sur hasta cubrir toda la inmensa superficie humana de China. La frase era parte de una maquinaria propagandística para desmontar pieza por pieza el prestigio político de una dirigente de la Revolución China. Era además la primera vez que un grupo de presión en el interior del buró político del Partido Comunista de China utilizaba públicamente el ataque personal y, más que eso, el desprestigio moral de un individuo para conseguir imponerse sobre otro grupo de presión política. La burocracia civil-militar, encabezada por el primer ministro Zhou Enlai, y la casi totalidad del buró político, estaba desatando un cañoneo de ablandamiento sobre las últimas posiciones del proletariado chino en el organismo superior del partido, representadas por Mao Zedong, progresivamente destruido por el mal de Parkinson, y otros 4 miembros del buró, entre ellos Jiang Qing, esposa de Mao. De acuerdo con esa maquinaria propagandística, Jiang Qing era una prostituta. De esto se desprendía que Mao Zedong había estado casado 40 años con una ramera y no había sido capaz de resolver este problema. Atacando a Jiang Qing, la burocracia civil-militar intentaba minar el prestigio del presidente del partido en un momento en que éste, al borde de la tumba, ya no podía defenderse. La campaña contra Jiang Qing, desencadenada por la nueva clase, era solo parte de una ofensiva general que incluía la falsificación de textos del Comité Central y de Mao Zedong para escribir el último capítulo de una historia que había comenzado en 1971 con el asesinato del ministro de Defensa y sucesor designado de Mao Zedong, el mariscal Lin Piao. Asesinado Lin Piao, la burocracia civil-militar tomó la mayor parte del poder en la cúpula del partido, el gobierno y el ejército,
inmovilizó la revolución cultural, volvió a montar el aparato del partido, el gobierno y el ejército con las mismas personas derribadas por la insurrección popular de 1968, 1966, 1968, aisló a la izquierda en el seno del Comité Central, ensambló una estructura militar contrarrevolucionaria, desvió la educación política de las masas hacia un culto casi religioso a las jerarquías del partido, el gobierno y las Fuerzas Armadas, se apoyó en el terrible peso de la ideología agroconfuciana aferrada a las mentes del pueblo chino por más de 2000 años, sacando partido científicamente del generalizado pensamiento conservador propio de una sociedad agrícola, y preparó, etapa por etapa, las condiciones para tomar todo el poder a la muerte de Mao Zedong. De este modo, a partir del asesinato de Lin Piao, cuando la dirección política de la burocracia civil y militar se unificó bajo el mando de Zhou Enlai y Deng Xiaoping, secretario general del partido hasta ser derribado durante la Revolución Cultural y vicepresidente del partido a partir de 1975, cuando fue rehabilitado bajo presión del nuevo poder, la izquierda revolucionaria china no tuvo otra alternativa que luchar desesperadamente, valiéndose de los resquicios que dejaban las contradicciones internas de la burocracia civil y militar, principalmente entre los altos mandos del ejército y los altos mandos civiles del gobierno central, hasta que en septiembre de 1976, muerto Mao Zedong, esas fuerzas se unieron y en la madrugada del 6 de octubre de ese año ordenaron arrestar a los últimos 4 representantes de esa izquierda en el buró político. Aquel día, el aparato estatal y el escalón superior del partido pasó totalmente a manos de los nuevos manipuladores del pueblo chino, una clase opresora nacida, irónicamente, de la lucha victoriosa de ese pueblo contra sus viejos enemigos, tanto externos como internos, el imperialismo, una inmensa clase latifundista y una débil burguesía enquistada en unas cuantas cuencas industriales y semi-industriales perdidas en un gigantesco mar agrícola. Terminaba la primera parte de un drama nacido de no encontrar la respuesta política correcta a la contradicción entre la teoría y la práctica, a la contradicción entre la revolución y el desarrollo económico, entre la necesidad de una eficiente conducción de la economía nacional y la formación de una costra de dirigentes calificados que de servidores del pueblo chino pasan a convertirse en patrones del pueblo. Pero el drama no ha terminado. Instalada la nueva clase opresora en el poder, después de barrer en el interior del partido a los líderes de los oprimidos, los nuevos patrones están recurriendo a los fusilamientos, la cárcel, las torturas físicas y morales, la mentira y el engaño institucionalizados como métodos de lucha contra los que se levantan en estos momentos en China contra la burocracia civil militar. El desarrollo de esta segunda revolución del pueblo chino, aparentemente ya en marcha, es materia del futuro. Este libro trata solo de la primera parte del drama. La mujer de 100 maridos. La campaña desatada coordinadamente contra Jiang Qing dio comienzo en abril de 1975. Curiosamente, para tejer la consigna principal, se valió de una frase acuñada por los organismos de propaganda de la Unión Soviética en 1967. Ese año, las emisiones de Radio Moscú en idioma chino, destinadas a combatir los puntos de vista de la revolución cultural, dedicaron mucho espacio al relato biográfico, entre comillas, de Jiang Qing, en esa época una especie de líder de choque de los guardias rojos. Refiriéndose a Jiang Qing en Shanghái en los años 30, los locutores soviéticos lanzaron la frase: como actriz era malísima, pero en la cama era perfecta. Por tanto, habría hecho carrera en el cine apoyándose en sus habilidades horizontales. En 1975, los jefes de propaganda de la burocracia civil militar en Pekín recogieron la definición, la rearmaron y la presentaron así:
En política es absolutamente estúpida, en la cama es perfecta. El motivo del cambio resultaba claro. Cada una de las ideas políticas expresadas por la señora Chiang en su trabajo público a partir de 1965 formaba parte de la concepción maoísta de la lucha de clases en la sociedad contemporánea china, concepción que en 1964 Mao Zedong bosquejó, afirmando que en una sociedad socialista se desarrolla una clase burocrática en contradicción antagónica con la clase obrera y los campesinos pobres y medios de la capa inferior, y que esa contradicción solo puede resolverse con sucesivas revoluciones culturales destinadas a destruir el poder de la clase burocrática y cambiar paso por paso las condiciones sociales y económicas que dan origen a la creación y desarrollo de esa burocracia civil militar en una sociedad socialista. De allí nació el juego de destruir la imagen de la mujer de Mao Zedong y desdecir lo que él había dicho. China se vio inundada de rumores originados en el buró político y divulgados de boca en boca con la precisión de un mecanismo de relojería. Este método se apoya en que en ese país, debido a que los periódicos, las radioemisoras, las estaciones de televisión y las empresas editoriales solo publican noticias emanadas de la agencia oficial Xinhua, Nueva China, o textos con el visto bueno del Departamento de Propaganda del Comité Central del Partido, la opinión pública no tiene acceso a nada que tenga que ver con la vida privada de sus líderes. Debido a eso, con el tiempo se originó, por la necesidad colectiva de saber, de estar informado, lo que los chinos llaman noticias de sendero, en explícita relación con el modo de pensar agrícola en ese país. Las noticias de sendero son un vehículo de información no escrito tan eficaz allí que hasta antes de ser ocupado totalmente por las acrobacias eróticas de Chiang Ching, le permitía a uno saber con cierta precisión quién sería nombrado en tal o cual puesto vacante en el gobierno o en el partido, las verdaderas dimensiones de la sequía o las inundaciones en tal o cual provincia, la aceptación o el rechazo popular a esta u otra medida anunciada por el gobierno, la marca de cigarrillos preferida por Mao, Chute o Chu Enlai, la clase de zapatos o ropas que usaban en la intimidad, incluso biografías políticas esquemáticas de los dirigentes. Las noticias de sendero sobre la esposa de Mao comenzaron a ser múltiples en el segundo semestre de 1975 y utilizadas como arma principal del contraataque al último intento de la izquierda de recuperar el poder cuando a partir de octubre-noviembre de 1975 se inició la campaña contra Deng Xiaoping, cuyo blanco principal eran los burócratas civiles militares tomados como clase. El susurro de las noticias de sendero introducía en la cabeza de millones de chinos la idea de sentirse gobernados por un anciano enfermo del mal de Parkinson, idiotizado por el desgaste de tener una mujer ninfómana, devoradora en el exacto sentido de la palabra. Chiang Ching es la mujer de 100 maridos, siseaban las voces anónimas y agregaban historias como: a los 16 años ya era prostituta ambulante en una compañía de teatro en Pekín. Para dedicarse a eso abandonó a su familia que vivía en Sinan. A los 19 años era amante de Chiang Kai-shek, director de teatro en Shanghái. Chiang Kai-shek era miembro del Partido Comunista en esa época, 1933, y dirigente político importante en la ciudad. A los 20 fue amante de Tang Hua, actor y director de teatro. Conseguía papeles en las comedias actuando entre las piernas de los directores. La campaña de desprestigio llegó a tal nivel que, combinada con la ofensiva para desviar la revolución china de su cauce proletario, se convirtió en una especie de sordo amotinamiento verbal de amplios sectores de la población. El 5 de mayo de 1976, los grupos de propaganda política de la Universidad de Pekín y de la Universidad Tsinghua, utilizando el nombre conjunto de Liang Xiao, insertaron un artículo en el Renmin Ribao, Diario del Pueblo, titulado Aplastar la opinión pública contrarrevolucionaria, con opinión pública revolucionaria, en el cual denunciaban lo que estaba sucediendo. La difusión de rumores políticos contrarrevolucionarios, el ataque maligno contra el gran líder, el presidente Mao, el esfuerzo por escindir el Comité Central encabezado por el presidente Mao, son algunas importantes características de los actuales rabiosos contraataques
de la burguesía contra el proletariado. Esta tendencia de la lucha de clases merece nuestra atención. Durante julio, agosto y septiembre del año pasado, cuando el viento derechista estaba soplando con mucha fuerza, hubo toda clase de rumores en la sociedad. Esta primavera, cuando la lucha contra el viento derechista se desarrollaba en profundidad y ganaba una victoria tras otra, salió de nuevo un montón de rumores políticos contrarrevolucionarios como agua sucia que escapa de los pozos sépticos. El puñado de enemigos de clase llegó al extremo de crear enloquecidamente falsas instrucciones del presidente Mao, falsos documentos del Comité Central, un falso testamento del primer ministro, falsos discursos de los dirigentes del Comité Central, etc., con objeto de vender su basura contrarrevolucionaria. Trataron de utilizar el gran cariño que todo el pueblo tiene por el presidente Mao y el Comité Central. Esta es una política contrarrevolucionaria extremadamente maligna. Estos rumores políticos han sido tan reaccionarios en su contenido, tan malvados en su lenguaje, tan corrompidos en su desarrollo, tan bajos en sus métodos, que difícilmente puedan ser superados. Este editorial no fue traducido a lenguas extranjeras, a pesar de la importancia de su contenido, ni fue incluido entre los documentos de estudio de la campaña contra Deng Xiaoping, porque en ese momento tanto la dirección de esta última como el Buró de Ediciones en Lenguas Extranjeras ya estaban en manos de la burocracia civil militar. Y las noticias de Sendero continuaron siendo alimentadas desde las trincheras cavadas en el propio buró político del Partido Comunista. Es calva porque contrajo sífilis en los burdeles de Shanghái. Perdió todos los dientes a causa de una enfermedad venérea contraída por su afición a devorar. No puede dormir sin tener un hombre en la cama que ocupa. En 1965 tuvo cáncer de útero por sus excesos sexuales. Es hábil en 3 aspectos: oral, anal y vulval. Cuando sus guardias personales, que ella escoge entre los más jóvenes y macizos soldados, rehúsan satisfacer sus caprichos, los abofetea y los separa de sus familias. Ahora, como está tan vieja, se ha especializado en la primera de sus 3 habilidades. Y entre tanta afirmación lanzada como pedradas, algunas pequeñas historias que dejaban ver el verdadero blanco de la campaña de descrédito. La más notable, la versión de su matrimonio con Mao Zedong en 1938. Ella tenía 24 años de edad y él tenía 45, y una esposa reponiéndose en un hospital en Moscú. La pequeña historia contaba que Chiang Ching, llamada entonces Lang Ping, Paz Azul, llegó a Henan acompañada de un grupo de actores e intelectuales de Shanghái, entre ellos su amante, un estudiante. Cuando fueron recibidos por Mao Zedong, este les agradeció haber venido desde tan lejos para verle, y Lang Ping le contestó: «Para verle a usted, camarada Mao, habríamos caminado hasta la luna». Cuando el grupo se retiró, Mao dijo a Kang Zheng, el jefe de su seguridad: «¿Quién es esa jovencita de ojos tan hermosos? Quiero conversar con ella de nuevo». Meses después, durante una reunión del buró político que presidía Zhou Enlai, en una de las famosas casas cuevas de Henan, entró Lang Ping muy pálida, desfalleciente, y pidió permiso a Chu para sentarse un rato y descansar. El propio Chu le ofreció un vaso de agua caliente y le preguntó qué le pasaba. Ella contestó: «Estoy embarazada». Chu le dijo: «Tiene que ver a nuestro médico para que la cuide y casarse de inmediato con el padre de la criatura». «¿Quién es el padre?». Y Lang Ping respondió: «Mao Zedong». Hubo confusión, diálogos, consultas con el propio Mao, y al final el buró político acordó que Mao y Lang Ping debían casarse sin tardanza para proteger la imagen moral del partido, y que por otro lado Lang Ping no podría participar jamás en política mientras fuera su esposa. La versión agregaba que Mao defendió a Lang Ping porque ésta le tenía embrujado con sus habilidades eróticas. La historia parecía hábilmente diseñada para, con el pretexto de desprestigiar a Chiang Ching, lanzar una acusación de inmoralidad y de falsedad sobre Mao Zedong y sobre el Partido Comunista encabezado por él. Es decir, preparar las condiciones para afirmar, como se hizo después, que aunque Mao Zedong es el padre de la patria china, aunque se le alaba oficialmente como el más grande marxista-leninista de esta época, cometió errores muy graves. Naturalmente, los errores gravísimos serán catalogados en la
columna de tesis y conceptos que necesita la burocracia civil y militar para consolidarse en el poder. Un segundo relato se ubica en la cadena de montañas que hay al noroeste de Pekín, donde existe un lugar muy bello llamado Colina Perfumada, antiguamente lugar de meditación de monjes budistas, emperadores y cortesanos, y desde 1949 parque público, centro de un instituto de lenguas extranjeras y en contadas ocasiones lugar de descanso de algunos líderes del gobierno chino. Yo conocí la casa donde antes solía descansar Chute, el arquitecto del Ejército Popular Chino, y después presidente de la Asamblea Popular Nacional y uno de los 5 dirigentes más importantes de China hasta su muerte en 1976. Era una pequeña construcción de 2 piezas y una cocina, sin calefacción, bastante incómoda. Ese mismo lugar lo ocupaban otros dirigentes algunos fines de semana, hasta que se perdió la costumbre por problemas de seguridad a partir de los años 70. Para adecuar la historia de otra hazaña erótica de Jiang Qing, sus autores cambiaron ligeramente la realidad y afirmaron que ella había hecho construir en la falda de la colina perfumada una casa de 20 millones de yuanes, algo más de 10 millones de dólares estadounidenses, para usarla como sala de cine privada para las sesiones de películas pornográficas que solía organizar para su deleite y embelezo. Entre las películas pornográficas que solía ver, según logré sonsacar a los más feroces enemigos de la señora Jiang Qing, figuraban algunas tan altamente eróticas como Lo que el viento se llevó, El conde de Montecristo, Rojo y Negro, y otras todavía peores como las filmadas por Greta Garbo. Jiang Qing hizo instalar un sistema de calefacción muy especial que obligaba a los espectadores, especialmente invitados, a aligerarse de ropas y quedarse con solo lo indicado por el pudor. En una ocasión, cuenta el informe de las noticias de Sendero, estaban Jiang Chang, Chang Chun Xiao, Wang Hun Wen y Xiao Wen Yuan, la banda de los 4, como fue bautizada después de octubre de 1976 por los vencedores en la lucha por el poder, en ese recinto de 10 millones de dólares viendo una película pornográfica. Los informantes no estaban seguros de si era Lo que el viento se llevó, y como hacía tanto calor estaban todos en calzoncillos, Jiang Qing con solo unos calzoncillos de color café, una especie de monokini. Al finalizar la proyección de la película, ella, muy excitada y sudorosa, se levantó airada de su sillón y dijo: «Esta película es repugnante, veámosla de nuevo». Hasta aquí la historia contada para demostrar cómo Jiang Qing se deleitaba con las películas pornográficas. El pesado fardo de un desarrollo histórico prácticamente estático por más de 2000 años, entre la unificación de los estados combatientes por parte del primer emperador amarillo, Qin Shi Huang, en el año 221 a.C. de nuestra era, y el final de los emperadores con Xuantong en 1912 de nuestra era, una historia doblemente milenaria de pensamiento unificado bajo las categorías confucianas, hace a la inmensa mayoría del pueblo chino orgulloso de sus emperadores dioses, en ese orden y no a la inversa, y los inclina a aceptar con mayor facilidad toda idea que sea desarrollada en esa línea de pensamiento. Tal vez en este aspecto haga falta un estudio estadístico de todos los textos conocidos de Mao Zedong, en el que se clasifique las veces que recurre a las categorías confucianas, al orden jerárquico de las cortes imperiales chinas y a la mitología proveniente de estas dos fuentes en sus explicaciones a las masas chinas de los problemas que se derivan de ver y transformar la sociedad desde el punto de vista marxista. Este pesado fardo, atado sólidamente con las amarras del lenguaje ideográfico construido sobre los valores de esa sociedad feudal de 2000 años, no pudo ser removido por el periodo de república semiburguesa de 1912 hasta 1949, aunque sí tocado en muchos aspectos no esenciales por el periodo de república socialista desde 1949 hasta 1976. El mayor obstáculo social
que encontró la nueva República de Trabajadores después de la victoria de 1949 fue la realidad de una sociedad agraria cuyos componentes tienden a pensar con la concepción del mundo que se nutre de la tierra que les da alimentos, inconmovible, moviéndose en ciclos repetidos hasta el infinito entre siembra y cosecha, con una jerarquía de cosas importantes y vitales productos de la necesidad de vivir cara al suelo, arrancándole con las uñas el derecho a existir, mientras otros, los hombres dioses, ordenan las cosas de la vida en comunidad. En una palabra, gobiernan. La tremenda erupción social que significó la Revolución Cultural de 1966 a 1968, al perderla el proletariado, en vez de tender los cimientos para construir el edificio socialista sobre las ruinas del edificio confuciano, provocó en muchos sectores de masas el efecto contrario. La necesidad de volver al orden establecido, la necesidad de no sentirse inseguro, teniendo la obligación de pensar por sí mismo, actuar por sí mismo, lanzarse a lo desconocido de la revolución. Y de eso se valieron en parte los estrategas de la burocracia civil militar para buscar apoyo de sectores del pueblo en su lucha, por ahora victoriosa, contra el proletariado chino. Y ese pesado fardo colectivo dio facilidades a la conspiración, permitió a los conspiradores encontrar un buen método de ataque contra personas importantes. El caso de Jiang Qing es típico, como lo es el de Mao Zedong. Las categorías feudales orientales clasifican a las actrices en el rango de prostitutas. Es una cuestión de concepto a tal punto enraizado en las mentes de los chinos que en Pekín, en 1977, la mayoría sigue pensando que las actrices son prostitutas. Algunos lo dicen, otros lo piensan y se callan. Un ejemplo. En Pekín, mis hijas eran amigas de una de las hijas adoptivas de Sun Qingling, viuda de Sun Yat-sen, creador de la República, vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional y una de los héroes de la Revolución China. La joven, de 24 años de edad en 1977, es miembro del conjunto de danzas del Ejército Popular de Liberación. En una ocasión, estando de visita en nuestra casa, uno de los miembros del personal chino del hotel donde vivíamos tuvo que hacer el turno de guardia a nuestra puerta para cuidar de la seguridad de la joven y comentó despreciativamente en presencia de dos de mis hijas: «Va, es una actriz, una puta». Ese trabajador chino tenía 20 años de edad, es decir, nacido después de la liberación del país en 1949, educado en las escuelas de la República Socialista. Y sin embargo, su opinión sobre las actrices era el punto de vista conservador agrario clásico en China. A nivel campesino, y estoy hablando del 82% de los chinos, esto es mucho más evidente. Así, del mismo modo que resultaba válido el axioma Jiang Qing es actriz, por lo tanto prostituta, se daba el de Jiang Qing, esposa de Mao Zedong, por lo tanto emperatriz viuda. Y precisamente de la biografía de la emperatriz viuda más corrompida de la historia de ese país, los autores de las crónicas preparadas para las noticias de Sendero sacaron el esquema de su libreto. En realidad fue a la emperatriz viuda histórica a quien el pueblo le había puesto el apodo de la mujer de los 100 maridos. En mayo de 1852, Yehe Nala, hija de una familia manchú al servicio de la casa imperial también manchú, fue elegida una de las 5 concubinas del emperador Xianfeng. Tenía 17 años de edad, el emperador tenía 21. Lo primero que hizo Yehe Nala fue sobornar al jefe de los eunucos de la parte del palacio imperial habitada por ella para ser llevada al lecho del emperador tan pronto como éste se cansara de su esposa, la cual, según las crónicas, era muy tímida con sus encantos. Así ocurrió, y la leyenda cuenta que la habilidad de Yehe Nala en el lecho del emperador fue de tal grado que éste ya no pudo apartarse de su lado ni un instante. Las crónicas también afirman que el emperador era un degenerado, pero no especifican el exacto contenido de esta clasificación. En todo caso, en febrero de 1856, Yehe Nala dio un hijo al gobernante. El hijo fue proclamado
heredero del trono, y su madre proclamada esposa del emperador al mismo nivel que la primera esposa. El día de la proclamación, Segenala cambió su nombre por el de Zhou-Ji y comenzó a gobernar China en nombre del emperador, quien raramente abandonaba su lecho, siempre a la espera de su nueva mujer. Desató una campaña de odio y matanzas contra los demonios extranjeros, y cuando a partir de 1858 los imperialismos británico y francés, la reina Victoria y Napoleón III enviaron una fuerza expedicionaria de 17.000 hombres para abrir el norte de China a los mercados occidentales, Zhou-Ji intentó ganar la guerra asesinando en masa a los enviados diplomáticos de las tropas invasoras que habían desembarcado por segunda vez en Tianjin en agosto de 1860. El 21 de septiembre de 1860, las tropas invasoras entraron en Pekín y el emperador huyó con su corte hacia Mongolia. Zhou-Ji perdió el favor del gobernante e incluso le fue quitada la custodia de su hijo, el príncipe heredero. En 1862, el emperador agonizaba, ayudada por su eunuco amante, y aprovechando las sombras de la noche, Zhou-Ji se introdujo en el aposento del emperador moribundo y, guiándole la mano, le obligó a firmar el decreto imperial que la nombraba regente del trono hasta la mayoría de edad de su hijo. Pero los príncipes del Consejo de Regencia no aceptaron esto y conspiraron para matarla. Ella recurrió a un capitán de la guardia de palacio, Hong Lu, para desarmar la conspiración. El premio para el capitán fue convertirse en amante de la emperatriz viuda. De regreso a Pekín, el capitán amante fue nombrado gran consejero y el eunuco amante jefe de los eunucos imperiales. Para callar los rumores de la corte, Zhou-Ji ordenó casarse a la ahora gran consejero con Mei, favorita de la emperatriz viuda, la cual al parecer también era favorita amante. En enero de 1875, cuando ella estaba dedicada a reconstruir el Palacio de Verano, quemado y saqueado por los invasores de Pekín en 1860, y en el cual acostumbraba a dar rienda suelta a sus habilidades eróticas, murió su hijo, el emperador Tongzhi. Entonces proclamó emperador a su sobrino, Guangxu, de 4 años de edad. Al orden jerárquico de las cortes imperiales chinas y a la mitología proveniente de estas dos fuentes en sus explicaciones a las masas chinas de los problemas que se derivan de ver y transformar la sociedad desde el punto de vista marxista. Este pesado fardo, atado sólidamente con las amarras del lenguaje ideográfico construido sobre los valores de esa sociedad feudal de 2000 años, no pudo ser removido por el periodo de república semiburguesa de 1912 hasta 1949, aunque sí tocado en muchos aspectos no esenciales por el periodo de república socialista desde 1949 hasta 1976. El mayor obstáculo social que encontró la nueva República de Trabajadores después de la victoria de 1949 fue la realidad de una sociedad agraria cuyos componentes tienden a pensar con la concepción del mundo que se nutre de la tierra que les da alimentos, inconmovible, moviéndose en ciclos repetidos hasta el infinito entre siembra y cosecha, con una jerarquía de cosas importantes y vitales productos de la necesidad de vivir cara al suelo, arrancándole con las uñas el derecho a existir, mientras otros, los hombres dioses, ordenan las cosas de la vida en comunidad. En una palabra, gobiernan. La tremenda erupción social que significó la Revolución Cultural de 1966 a 1968, al perderla el proletariado, en vez de tender los cimientos para construir el edificio socialista sobre las ruinas del edificio confuciano, provocó en muchos sectores de masas el efecto contrario. La necesidad de volver al orden establecido, la necesidad de no sentirse inseguro, teniendo la obligación de pensar por sí mismo, actuar por sí mismo, lanzarse a lo desconocido de la revolución. Y de eso se valieron en parte los estrategas de la burocracia civil militar para buscar apoyo de sectores del pueblo en su lucha, por ahora victoriosa, contra el proletariado chino.
y ese pesado fardo colectivo dio facilidades a la conspiración. Permitió a los conspiradores encontrar un buen método de ataque contra personas importantes. El caso de Jiang Qing es típico, como lo es el de Mao Zedong. Las categorías feudales orientales clasifican a las actrices en el rango de prostitutas. Es una cuestión de concepto a tal punto enraizado en las mentes de los chinos que en Pekín, en 1977, la mayoría sigue pensando que las actrices son prostitutas. Algunos lo dicen, otros lo piensan y se callan. Un ejemplo. En Pekín, mis hijas eran amigas de una de las hijas adoptivas de Sun Qingling, viuda de Sun Yat-sen, creador de la República, vicepresidente de la Asamblea Popular Nacional y una de los héroes de la Revolución China. La joven, de 24 años de edad en 1977, es miembro del conjunto de danzas del Ejército Popular de Liberación. En una ocasión, estando de visita en nuestra casa, uno de los miembros del personal chino del hotel donde vivíamos tuvo que hacer el turno de guardia a nuestra puerta para cuidar de la seguridad de la joven y comentó despreciativamente en presencia de dos de mis hijas: «Va, es una actriz, una puta». Ese trabajador chino tenía 20 años de edad, es decir, nacido después de la liberación del país en 1949, educado en las escuelas de la República Socialista. Y sin embargo, su opinión sobre las actrices era el punto de vista conservador agrario clásico en China. A nivel campesino, y estoy hablando del 82% de los chinos, esto es mucho más evidente. Así, del mismo modo que resultaba válido el axioma Jiang Qing es actriz, por lo tanto prostituta, se daba el de Jiang Qing, esposa de Mao Zedong, por lo tanto emperatriz viuda. Y precisamente, de la biografía de la emperatriz viuda más corrompida de la historia de ese país, los autores de las crónicas preparadas para las noticias de Sendero sacaron el esquema de su libreto. En realidad fue a la emperatriz viuda histórica a quien el pueblo le había puesto el apodo de la mujer de los 100 maridos. En mayo de 1852, Yehe Nala, hija de una familia manchú al servicio de la casa imperial también manchú, fue elegida una de las 5 concubinas del emperador Xianfeng. Tenía 17 años de edad, el emperador tenía 21. Lo primero que hizo Yehe Nala fue sobornar al jefe de los eunucos de la parte del palacio imperial habitada por ella para ser llevada al lecho del emperador tan pronto como éste se cansara de su esposa, la cual, según las crónicas, era muy tímida con sus encantos. Así ocurrió, y la leyenda cuenta que la habilidad de Yehe Nala en el lecho del emperador fue de tal grado que éste ya no pudo apartarse de su lado ni un instante. Las crónicas también afirman que el emperador era un degenerado, pero no especifican el exacto contenido de esta clasificación. En todo caso, en febrero de 1856, Yehe Nala dio un hijo al gobernante. El hijo fue proclamado heredero del trono y su madre proclamada esposa del emperador al mismo nivel que la primera esposa. El día de la proclamación, Yehe Nala cambió su nombre por el de Zhou He y comenzó a gobernar China en nombre del emperador, quien raramente abandonaba su lecho, siempre a la espera de su nueva mujer. Desató una campaña de odio y matanzas contra los demonios extranjeros, y cuando a partir de 1858 los imperialismos británico y francés, la reina Victoria y Napoleón III enviaron una fuerza expedicionaria de 17.000 hombres para abrir el norte de China a los mercados occidentales, Zhou He intentó ganar la guerra asesinando en masa a los enviados diplomáticos de las tropas invasoras que habían desembarcado por segunda vez en Tianjin en agosto de 1860. El 21 de septiembre de 1860, las tropas invasoras entraron en Pekín y el emperador huyó con su corte hacia Mongolia. Zhou He perdió el favor del gobernante e incluso le fue quitada la custodia de su hijo, el príncipe heredero. En 1862, el emperador agonizaba, ayudada por su eunuco amante, y aprovechando las sombras de la noche, Zhou He se introdujo en el aposento del emperador moribundo y, guiándole la mano, le obligó a firmar el decreto imperial que la nombraba regente del trono hasta la mayoría de edad de su hijo. Pero los príncipes del Consejo de Regencia
no aceptaron esto y conspiraron para matarla. Ella recurrió a un capitán de la guardia de palacio, Hong Lu, para desarmar la conspiración. El premio para el capitán fue convertirse en amante de la emperatriz viuda. De regreso a Pekín, el capitán amante fue nombrado gran consejero y el eunuco amante jefe de los eunucos imperiales. Para callar los rumores de la corte, Zhou Ji ordenó casarse al ahora gran consejero con Mei, favorita de la emperatriz viuda, la cual al parecer también era favorita amante. En enero de 1875, cuando ella estaba dedicada a reconstruir el Palacio de Verano, quemado y saqueado por los invasores de Pekín en 1860, y en el cual acostumbraba a dar rienda suelta a sus habilidades eróticas, murió su hijo, el emperador Tongzhi. Entonces proclamó emperador a su sobrino, Guangxu, de 4 años de edad. En 1885 condenó al exilio a su ex capitán amante porque lo sorprendió en el lecho de una de las favoritas y a esta a la muerte por asfixia en un pozo. A los 51 años de edad comenzó el capítulo más conocido de su vida licenciosa, que se desarrolló principalmente en el Palacio de Verano, al noroeste de Pekín, muy cerca de la actual Universidad de Pekín. Allí, bajo la dirección del ya anciano eunuco amante, cada noche varios muchachos jóvenes y robustos eran introducidos al llamado pabellón de las comunicaciones del corazón, donde la emperatriz viuda, vestida como una de sus damas, se reunía con ellos y los utilizaba de amantes por algunas horas. El juego era peligroso para los participantes porque si alguno de los jóvenes reconocía a la emperatriz viuda y le expresaba respeto, era ahogado en un pozo por el jefe de los eunucos. En 1908, a los 73 años de edad, murió la emperatriz viuda después de haber enterrado a su sobrino Guangxu y de hacer proclamar emperador a Puyi, un nieto de su ex capitán amante Hong Lu. Las crónicas chinas señalan que la emperatriz viuda, antes de expirar, dijo a sus cortesanos: no permitan nunca que una mujer asuma el poder supremo. La primera vez que Jiang Qing fue calificada de emperatriz viuda para atacar su significado político en forma abierta fue el 5 de abril de 1976, durante los violentos motines antimaoístas en los que participaron unas 100.000 personas en la plaza de Tiananmen, Paz Celestial, en el centro de Pekín. Los manifestantes gritaban: ¡muera la emperatriz viuda! ¡No queremos emperatriz viuda! En el monumento a los héroes, en el extremo sur de la plaza, fueron pegados carteles con esos mismos textos. Los gritos y los textos no eran casuales, sino parte del argumento creado para la representación de una líder política corrompida, ambiciosa y dictatorial, aunque para ello fuera necesario tergiversar la historia personal de la víctima, su carrera política y su actuación en los difíciles momentos de la revolución cultural. En estos motines quedó en evidencia la magnitud del último acto insurreccional de la burocracia civil-militar contra el proletariado chino y la habilidad de los estrategas de la insurrección que estaban sacrificando temporalmente a Deng Xiaoping como jefe efectivo del gobierno para esquivar el ataque de la izquierda y más tarde ganar la victoria. Al parecer fue poco después de esos incidentes, tal vez en mayo o junio de 1976, que Mao Zedong escribió a su mujer una carta en forma de poema que parece reflejar toda la angustia de un líder que sabe que ha sido derrotado por sus enemigos políticos y por el transcurso del tiempo. Parte de esa carta fue conocida a través de un panfleto clandestino en los tensos días que siguieron al golpe de estado militar del 6 de octubre de 1976. Hay diferentes versiones sobre las causas de su publicación. Una asegura que la propia Jiang Qing lo dio a conocer a miembros del Comité Central en julio-agosto de 1976 para mostrarle el punto de vista de su esposo sobre la situación política del momento y probarles que el líder chino estaba tan cercado por la burocracia que ni siquiera ella podía acercársele, siendo su esposa, ya que tenían que comunicarse por medio de mensajes. Parece la versión más aceptable. Algunos de los textos que circulan en China en este momento en la prensa clandestina de resistencia a los nuevos gobernantes son los siguientes: ha sido engañada
Hay posibilidades de que el verdadero sentido de esta frase sea también te has equivocado. Nos estamos separando en dos mundos, cada cual encuentre su paz. Estos pocos caracteres pueden ser mi último mensaje para ti. La vida del hombre tiene límites, pero la revolución no los tiene. En la lucha de los pasados 10 años hice el intento de alcanzar la cúspide de la revolución, pero he fracasado. Tal vez tú puedas alcanzar la cumbre. Si fracasas, te hundirás en un abismo insondable. Tu cuerpo se hará pedazos, tus huesos se quebrarán. Ningún acuerdo, arreglo con los otros es bueno. Si la espada se vuelve, y yo creo que ya se ha vuelto, contra la revolución, una vez más, será necesaria la guerra de guerrillas de nuevo Shenan. En la madrugada del miércoles 6 de octubre, las palabras de Mao Zedong adquirieron dimensión de realidad. Soldados de la unidad 8341 del Ejército Popular de Liberación, encargada de la custodia de los miembros del Comité Central del Partido Comunista de China, irrumpieron armados para el combate en el dormitorio de Changqing, en el recinto llamado Zhongnanhai, a 500 metros de la Plaza de la Paz Celestial, residencia habitual de los miembros del buró político, y arrestaron a la viuda de Mao en su propio lecho cuando todavía dormía. Grupos de la misma unidad arrestaron igualmente a los otros 3 miembros del buró político, sostenedores de la línea de izquierda. Días más tarde, rodearon los dormitorios de los alumnos y profesores de la Universidad de Pekín y Tsinghua. Arrestaron a centenares de ellos y, apiñándolos en camiones, los llevaron a centros de reclusión temporal después de incautarse de papeles, apuntes, escritos y libros personales. Al mismo tiempo, fueron encarcelados los ministros de Cultura y de Deportes, más de 2 centenares de secretarios de partido en fábricas y comunas populares, varias docenas de artistas e intelectuales y algunos oficiales y soldados de la guarnición militar de Pekín. Esta acción relámpago de limpieza de la unidad 8341 bastó para mantener relativamente controlada la situación en Pekín, la capital. El único indicio de que algo anormal estaba pasando ese día fue que se dio alarma de terremoto en la ciudad y se suspendieron los espectáculos públicos. Pero no se realizó ninguna movilización para la seguridad de la población frente a la supuesta amenaza de terremoto. El arresto ocurrió 24 horas antes de una reunión del buró político acordada pocos días después del 18 de septiembre. En condiciones normales, es decir, si no hubiera ocurrido el golpe de Estado del 6 de octubre, la reunión del buró político habría sido dramática de todas maneras porque Chan Chung-chiao y Zhao Wenxuan iban a presentar un informe en el cual acusaban al primer ministro del Consejo de Estado, ministro de Seguridad Pública y primer vicepresidente del partido, Hua Guofeng, de haber distorsionado el discurso del mitin en memoria de Mao Zedong el 18 de septiembre en la plaza Tiananmen, y por eso mismo de haber pasado por sobre un acuerdo del buró político.